mes de boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, este podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también sois amantes del deporte rey del motor. En esta ocasión lo que vamos a cubrir va a ser lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Austria este fin de semana pasado y lo que puede ocurrir, y vamos a introducir el Gran Premio de Inglaterra del próximo fin de semana. Como decíamos en el anterior episodio, tenemos 4 semanas con 3 grandes premios, creo que eran 5 semanas con 4 grandes premios, justo antes de ese parón que cogen los equipos en el mes de agosto para reorganizar su logística y todo el tema, ¿no? En esta ocasión están conmigo Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, hola a todos, ¿cómo estamos? Ya pasando calor, ¿verdad? Sí, pasando calor y menos mal que tenemos una carrera como la de Austria entretenida para hacértelo pasar mejor. Y también está con nosotros Juan. Muy buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Pues nada, por aquí... Sí, yo también pasando calor. Consta que no me quiero imaginar lo que deben de estar pasando ahí por el sur. Hoy que no está Porti con nosotros, a lo mejor es porque le ha dado un síncope del calor que debe estar haciendo ahora mismo en Sevilla. Pues lo que vamos a hacer, si os parece... Un Porti al que echamos de menos. Efectivamente, el fichaje que hemos tenido este año y que, pues por cuestiones de su vida personal, pues no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Lo que vamos a hacer, una vez presentados los que estamos e introducido los 2 grandes premios de los que vamos a hablar, lo que haremos será una pausa, como siempre, y nos metemos ya en faena. 11ª jornadas de podcasting. Una amplia mirada al mundo de la comunicación alternativa. 14, 15 y 16 de octubre en La Térmica, Málaga. Más información en jpod16mlg.es. Y tras esta promo, lo que vamos a abordar es el Gran Premio de Austria. El Gran Premio de Austria que se ha disputado este fin de semana pasado y en el cual, pues creo que tenemos varias cosas de las que hablar. Pero yo creo que, Manuel, lo primero sería iniciar el fin de semana en el sábado, en esos libres 3 y en la clasificación para poner en situación antes de carrera a nuestros oyentes. Sí, el fin de semana empezaba con la noticia de que primero Vettel iba a tener una sanción de 5 posiciones por cambiar caja de cambios, con lo cual ya el fin de semana se le torcía un poquito a Vettel, ¿no? Y al margen de esto, uno de los temas de conversación el viernes fueron los pianos de aquí, del Red Bull Ring. Ya comentamos en el previo que le habían hecho un reasfaltado y acompañando al reasfaltado, pues casi en todas las curvas pues pusieron unos pianos antipilotos, ¿no? Por así decirlo, y muchos de estos pianos pues provocaron incidentes en forma de accidentes en los libres, ¿no? Por ejemplo, Verstappen tuvo un problema que, se fue largo en las últimas curvas, rompió parte del alerón y al final acabó yéndose a la gravilla más adelante. Después también tuvo problemas Rosberg en los terceros libres. Casi todo fueron problemas por rotura de suspensiones. El traqueteo de los pianos hizo que las suspensiones dijeran basta y uno de los más perjudicados fue Rosberg, que en los terceros libres pues tuvo este incidente, se le rompió la suspensión y adiós muy buenas. Y otro que también tuvo un incidente del mismo similar fue Kvyat, pero ya en clasificación se le rompió la suspensión y adiós muy buenas, ¿no? Con lo cual ese fue uno de los puntos de conversación principales de todo el fin de semana, ¿no? Porque viendo cómo fue el viernes con incidentes, el sábado también, pues que iban a provocar los pianos el domingo, ¿no? En carrera, con 22 coches constantemente rodando y porque, la FIA no cambió ningún ápice de ninguno de los pianos y me parece correcto porque estos pianos estaban fuera de la estrecha franja de asfalto y estaban más allá del piano que ya de por sí está fuera del asfalto, con lo cual
eso es territorio prohibido y si un piloto rueda por ahí, pues que se atenga a las consecuencias, ¿no? Con lo cual me parece que la FIA optó bien en no modificar los pianos porque es una zona precisamente que se ponen esos pianos para que los pilotos no vayan, ¿no? Y es cierto que este Tratado de Austria tiende mucho a que los pilotos aprovechen demasiado los márgenes de la pista y bueno, pues gracias a estos pianos pues han tenido, es cierto que accidentes más o menos fuertes, pero oye, si ruedas por el asfalto es cierto que tu tiempo no va a ser más rápido, pero no vas a tener problemas de suspensiones, ¿no? Con esto, como decía, el viernes, pues la verdad, lo más habitual, es cierto que los segundos libres cayó un chaparrón importante de agua y bueno, pero al final todo se fue secando, los coches rodaron bastante más rápido, como decía antes, por el tema del reasfaltado, la verdad es que los coches fueron bastante más rápidos que en años anteriores, batieron el récord de vuelta rápida histórica hecha al Red Bull Ring de Schumacher, etcétera, por bastante diferencia. Y bueno, ya metidos en el sábado, como decía antes, Rosberg tuvo un incidente en los terceros libres, pues el tema este de la suspensión provocada por los pianos, y esto provocaba que tenía que cambiar la caja de cambios, con lo cual otro piloto a sumar a Vettel que tenía que cambiar la caja de cambios, con lo cual primer handicap de Rosberg de cara a la carrera y lo que eso suponía de cara al campeonato, ¿no? Que ya iba casi seguro salir por detrás de Hamilton en la carrera del domingo. Y ya metidos en faena con la clasificación, pues en la Q1 se quedaron Nasser, Ericsson, Kvyat, Arianto, Palmer y Kevin Magnussen, ¿no? Si no voy mal. Pero el problema fue que a falta de minuto 50 más o menos, pues fue el incidente de Kvyat, se le rompió la suspensión, chocó con la parte que separa el pit lane de la entrada del pit lane de la trazada normal. Bueno, bandera roja, se paró el tiempo y bueno, debido a esa bandera amarilla que salió a la pista previamente, antes de la bandera roja, pues por ejemplo Palmer, Arianto y Nasser pues fueron penalizados con 3 posiciones por no respetar ir más rápido de lo debido bajo bandera amarilla debido al incidente de Kvyat, pero bueno, ya iban a salir de los últimos, con lo cual tampoco era muy grave. Y a falta de minuto 50, el incidente este de bandera roja, se volvía a reprender la marcha y a lo que volvía a la acción en pista, pues el coche de Carlos Sainz decidía basta, se rompía el motor, que es curioso porque hay una cosa que tiene la Sky de Inglaterra, que tiene la posibilidad de comentar en directo con el pitbull de las escuderías, ¿no? Y en este caso conectaron con Toro Rosso debido al incidente con Kvyat para preguntarle a Fran Tosco pues, cómo iba Kvyat, que si estaba bien, que si le preocupaba el tema de los pianos, que si era fallo de Kvyat, etcétera, etcétera. Y acabando la conversación con Tos, le preguntaron por Carlos Sainz, que cómo iba, que el viernes tuvieron unos problemas con el motor. Y bueno, Tos decía, bueno, sí, tuvimos unos problemas con Carlos Sainz el viernes y al final, para no arriesgarnos de cara a sábado y domingo, pues decidimos cambiarle la unidad de potencia al completo, con lo cual no tenemos ningún temor en este aspecto con Carlos Sainz, ¿no? Fue a acabar la conversación con Fran Tos, sacarse la bandera roja y sale por el pit lane Carlos Sainz y le peta el motor a Carlos Sainz, ¿no? Con lo cual ya el fin de semana se le fue a pica a Carlos Sainz, porque sí, es cierto que ya se metió en la Q2, pero debido a que el motor petó al final de la Q1, eso quería decir que ya en la Q2 ni podría salir, con lo cual iba a salir como muy adelante, decimoquinto, ¿no? Que fue lo que le pasó, ¿no? O sea que ese aspecto, un desastre, sobre todo la clasificación de los Toro Rosso en los últimos grandes premios, ¿no? Otro también que se quedó y que se enfadó bastante con el equipo fue Fernando Alonso, porque resulta que en la Q2
había previsión de que iba a empezar a llover, con lo cual casi todos los pilotos a principio de esta Q2 pues salieron evidentemente con el ultra blando a salir lo más rápido posible y marcar el mejor tiempo, ¿no? Porque había previsión de lluvia, ¿no? Y el equipo, no sé qué demonios pasó, pero a Fernando Alonso le pusieron un set de neumáticos ya utilizado en la Q1, con lo cual el tiempo de Alonso fue un poco desastre y ya cuando intentaron reaccionar, pues apague y vámonos, ya empezó a caer un poquito de agua y lo que sí que logró Baton pasar a la Q3, pues Alonso se quedó con las ganas porque bueno, se daba una circunstancia muy interesante para los McLaren que la pista pues se mojó, ¿no? Con lo cual Alonso junto a Grosjean, Pascal Wehrlein, que la verdad sí que hizo una muy buena clasificación, se quedó en la Q2, pero 12º está muy bien, y Esteban Gutiérrez pues se quedaron en la Q2. Ya en la Q3 empezó con pista húmeda, poco a poco se fue secando y ya en los últimos minutos se salieron con los neumáticos ultra blandos a marcar la pole. Pues 10º fue Massa, 9º Verstappen, 8º Bottas, 7º Ricardo, sexto Raikkonen, 5º Baton, sorprendente Baton, que la verdad en circunstancias de medio mojados se está secando la pista, pues se suele mover francamente bien y logró un 5º puesto. 4º Vettel, 3º un sorprendente también Hülkenberg, que hay que recordar la pole de Brasil con el Williams de Hülkenberg hace tiempo en pista también muy similar a las circunstancias que se dieron el sábado. 2º Rosberg y pole para Hamilton, con lo cual pues Hamilton le ganaba la partida a un Rosberg de tú a tú. Ya le ganó la pole, pero había que contar con que Rosberg tenía sanción de 5 posiciones, al igual que Vettel, con lo cual al final se dio una parrilla de cara al domingo diferente, porque veíamos a un Hamilton primero, Hülkenberg segundo, tercera posición para Baton, un McLaren que no se veía en estas posiciones desde el año 2012 o 2013, o sea, fijaos la idea. 4º Raikkonen, 5º Ricardo, 6º Rosberg ya con la sanción aplicada, 7º Bottas, 8º Verstappen, 9º Vettel con la sanción aplicada, 10º Massa, 11º Gutiérrez, 12º Wehrlein, 13º Grosjean, 14º Alonso, 15º Sainz, 16º Pérez, 17º Magnussen, 18º Ericsson, 19º Palmer, en la posición 20º Arianto, y cerrando la parrilla pues un Felipe Nasser, ¿no? Y así fue un poco la clasificación. Como bien has comentado, Manuel, mucha cosa que decir de esta clasificación, mucho accidente este fin de semana, mucho incidente, mucho problema que ha desembocado, bueno, pues en la carrera que hemos tenido el pasado domingo, y en la que, aunque en algún momento se ha llegado a hablar de que podía venir lluvia, los equipos han manejado alguna opción de que hubiera lluvia, finalmente se ha producido completamente en seco. En la primera vuelta teníamos a Lewis Hamilton, que mantenía en la primera posición en la salida. Quienes perdían eran Nico Hülkenberg, por ejemplo, que se veía un poco retrasado. Quien ganaba mucho era Jenson Button, que, como decía Juan antes de comenzar a grabar, claro, se ha encontrado con que no ha podido ver la clasificación el sábado, y en la primera vuelta Jenson Button estaba en segunda posición, algo completamente inaudito. No esperábamos encontrarnos pues un Honda en esos lares. Como decía, en estos primeros compases de carrera todavía se manejaba la posibilidad de que sí que empezase a llover en el circuito. De hecho, hay algún comentario de radio de uno de los pilotos que dice que está empezando a llover, pero no llega a empezar del todo como para sí, tomárselo. Se lo dicen a Wehrlein, eso. Uh-huh. Sí, en alguna cámara es un par de gotas, pero no llega a pasar de ahí. Que por cierto, perdona que te corte, Dani, comentar que Wehrlein fue protagonista al final quedó en nada, ¿no? Pero fue un poco protagonista de la salida, porque Massa tuvo un problema con el alerón delantero. Al parecer, durante la noche del sábado al domingo encontraron un problema estructural con un nuevo alerón que estrenaba Massa para este fin de semana. Y bueno, pues Williams, viendo que al final con casi
probabilidad iba a tener problemas con este nuevo alerón delantero en carrera, decidieron cambiarlo, con lo cual rompían el parque cerrado y Massa tenía que entrar desde el pit lane, con lo cual en situación de parrilla Verlaine se encontraba con el hueco vacío de Massa, y claro, Verlaine no está muy acostumbrado a encontrarse con un hueco vacío delante de él, y justo cuando se dio la vuelta de formación, pues se coló, se puso en el hueco de Massa y milagrosamente le dio tiempo a dar marcha atrás, ponerse en su hueco y justo se encendieron las luces rojas para empezar el procedimiento de salida, ¿no? Estuvo a punto, él mismo dijo, estuvo a punto de que le cascara una sanción y irse a pique, lo que después fue una carrera importante para él y Manor. Efectivamente, un detalle que también se comentó justo al inicio de la carrera. Como comentaba eso, en las primeras vueltas había ahí las dudas de si empezaría a llover de verdad o no, basándonos en esos mensajes de radio que pudimos escuchar, y que también había pues un tema importante, y era el rendimiento que los dos Mercedes, que partían con ultra blandos, podían sacarle a los neumáticos o durante cuánto tiempo podían sacarle ese rendimiento a los neumáticos que llevaban, cuando el resto de equipos habían reservado un poco, sobre todo los que estaban ahí arriba, Red Bull y Ferrari, habían reservado la clasificación poniéndolos super blandos, pensando ya también en la estrategia de la carrera. De los dos Mercedes era Rosberg el primero que entraba a cambiar el ultra blando por un blando normal, y que quedaban las miradas todas puestas en su compañero de equipo, que optaba por meterse en boxes un par de vueltas más tarde. Había pues intentado ganar tiempo, y que eso le permitía salir en cabeza sin demasiado problema. También veíamos un poco en esta primera fase los equipos intentando definir un poco esa estrategia de paradas para los neumáticos, y uno de los que intentaba, entiendo que cambiar un poco la jugada, era Sebastian Vettel, que viendo que el neumático le estaba aguantando bien, pues intentaba estirar esos neumáticos super blandos, pensando igual en una estrategia de una única parada. El problema ha venido cuando, sin previo aviso, de hecho, viendo telemetrías parece ser que no había una degradación que justificase que el neumático ya está en malas condiciones, pasando por la línea de meta, uno de los neumáticos traseros reventaba completamente, el coche perdía absolutamente el control, chocaba contra una de las protecciones y teníamos ahí un coche de seguridad que algunos de los pilotos que habían estirado también un poco los neumáticos aprovechaban para ganar tiempo en el cambio de neumáticos, y supongo que también habría gente interesada en hacer el cambio, visto lo que le había pasado a Sebastian Vettel y que no les pasara a ellos. De hecho, durante este cambio de neumáticos y durante este incidente con el safety car, hay comentarios de los pilotos de que hay que revisar las presiones por si acaso, porque el incidente es bastante espectacular. Tuvo bastante suerte Vettel en cuanto al sitio donde le reventó el neumático, un sitio en el que iba recto el coche, que más o menos los primeros metros lo pudo controlar, pero que finalmente se iba contra las protecciones y tenía que abandonar el fin de semana, quedando únicamente del equipo Ferrari su compañero Kimi Räikkönen. En el momento que retirábamos el coche de seguridad, como decía, varios pilotos ya habían intentado aprovechar esa ventaja que le daba el coche de seguridad para cambiar neumáticos. Teníamos en la cabeza de la carrera a Hamilton intentando superar a Rosberg, una batalla que al final sería lo que marcase la carrera, con algún intento incluso en el pit lane, intentando pues cambiar la estrategia, pero que al final se decidiría en la pista. Como decía, casi toda la carrera ha sido en esta lucha, Hamilton intentando alcanzar a Rosberg, y que al final llegábamos a la última vuelta con Rosberg por delante, con Hamilton por detrás, y que se decidía pues de una forma que ha levantado polémica y que pues tendremos que comentar también. Última vuelta, si bien justo las anteriores Rosberg había tenido doblados por delante y se había aprovechado un poco pues para mantener a raya a su compañero de equipo, gracias a que también tenía DRS porque había coches delante. En la última vuelta no tienen ningún coche por delante, tienen la pista libre, con lo cual
Hamilton, que venía muy pegado a Rosberg, sí tenía DRS y Rosberg no podía utilizar el DRS, con lo cual estaba en inferioridad de condiciones Nico Rosberg. Y en una de las curvas de la puerta arriba del circuito, antes de culminar esa última vuelta, la cual pues iba en primera posición, Hamilton se acerca demasiado, Rosberg alarga la frenada de esa curva y cuando Hamilton está adelantándolo por el exterior de la curva, lo que hace Rosberg es abrir demasiado la trazada, choca contra su compañero de equipo, sale con el alerón delantero dañado, se tiene que frenar. Hamilton no tiene tantos problemas, pero bueno, se sale del circuito con esa maniobra de su compañero alemán. Y lo que ocurría es que Hamilton conseguía la primera posición, Rosberg tenía un problema con el alerón, lo llevaba medio metido debajo del coche, con lo cual Max Verstappen, que iba en segunda posición, en tercera posición, que estaba haciendo una buena carrera, y Kimi Räikkönen, que estaba en cuarta posición, consiguen esos dos pilotos adelantar a Nico Rosberg, llegando en segunda y en tercera posición y ganándose pues esa plaza y el acceso al podio. Kimi Räikkönen, Max Verstappen, pues en principio ya lo tenía porque era tercero. Como decíamos, pues eso, se llegó con esa última vuelta, a la cual pues justo al acabar la carrera, la dirección de carrera, habría investigación sobre el incidente. También habría investigación sobre una bandera amarilla que había provocado Sergio Pérez, que parece ser que también habían comentado que se podría haber saltado Hamilton. Estaban investigando pues esos dos incidentes. Y como decía, Max Verstappen conseguía segunda posición, que había conseguido ahorrarse una parada, que lo había hecho bastante bien durante toda la carrera, que también tenía pues a Dani Ricciardo, que terminaba en quinta posición, por detrás de Nico Rosberg, que bueno, pues redondeaba un poco el fin de semana de Red Bull, bastante decente. Y luego había que destacar, bueno, pues Dan Kvyat, que había tenido que retirarse, Carlos Sainz, pues que tuvo bastantes problemas pues para mantenerse en la pista, pues luchando con todos los que iban por la parte trasera del pelotón. Fernando Alonso también se tenía que retirar, con problemas en el McLaren. En sexta posición entraba Jenson Button, que es una muy buena noticia para el equipo McLaren, después de haber ido en segunda posición cuando comenzaba la carrera. Como decía Manuel, también importante la actuación de Pascal Wehrlein con el Manor, que conseguía llegar en décima posición y lograba un punto para el equipo, algo muy importante para este equipo que bueno, todavía no había conseguido puntuar y que bueno, pues nos deja una carrera con una clasificación final que Lewis Hamilton entraba primero, Max Verstappen segundo, Kimi Räikkönen tercero, Rosberg cuarto, Ricciardo quinto, Jenson Button sexto, Romain Grosjean séptimo, octavo era Carlos Sainz, Valtteri Bottas era noveno y décimo era Pascal Wehrlein. Y como decía, pues hemos tenido bastantes retiradas, Sergio Pérez, Alonso, Nico Hülkenberg, que también al final pues se ha ido diluyendo muchísimo. Felipe Massa también se ha retirado, Vettel tras el accidente y, como decía, Daniel Kvyat en las primeras de cambio con problemas en su coche. Y si os parece, vamos ya metidos al punto candente del fin de semana, que es ese incidente entre Hamilton y Rosberg, que se da la circunstancia de que, bueno, ahora comentaremos, ¿no? Pero estuvo a punto de repetirse una situación como la de España, ¿no? Solo que en España fue la primera vuelta y aquí era la última vuelta, y a punto estuvo de otra vez darle una victoria a Verstappen, con Raikkonen segundo siguiéndole los talones a Verstappen, ¿no? Ya metidos en el incidente entre Hamilton y Rosberg, mi opinión es que aquí, al contrario de lo que pasó en España, está claro que, al menos para mí, Rosberg está bien la sanción y no le dejó espacio a Hamilton para poder trazar la curva. Entiendo que normal que Rosberg intentara alargar, hacer la curva más ancha posible, iba por el interior y eso se le podía permitir, pero ya Hamilton, previendo eso, ya le dejó margen y aún así hay un incidente
bueno, yo creo que Hamilton en este sentido lo explicó muy bien. En la curva 1 de la última vuelta, Rosberg se come demasiado el vértice de la primera curva, con lo cual se desequilibra un poquito en la salida, se come demasiado el piano interior y ahí ya pierde tracción y velocidad un poco Rosberg, lo que le permite a Hamilton ya enseguida coger el rebufo y plantearle un adelantamiento serio en la segunda curva, ¿no? Ya ahí Rosberg ya comete el error. Ya el segundo error fue pues esto, hacer una trazada a la defensiva y provocar directamente el incidente con Hamilton. Es cierto que igual Rosberg sí, seguramente tenía problemas de parafrenos, pero para problemas frenos los de Pérez, que le fallaron los frenos y se fue al muro. O sea, eso sí que es un problema de frenos, no reales, no lo de Rosberg, que sí, vale, le salía humo y tal, pero y tendría sus problemillas, etcétera, etcétera. De hecho, vueltas anteriores se pasó y fue por fuera en esa misma curva, pero bueno, yo está claro que en este caso Rosberg se equivocó, provocó un incidente con Hamilton, fue adecuadamente sancionado y el perjudicado de todo esto fue Rosberg. Y afortunadamente para Hamilton pues salió airoso del toque con Rosberg y bueno, salió victorioso porque consiguió ganar la carrera y recortarle puntos en el campeonato a Rosberg, en detrimento de un Rosberg que yo creo que viendo cómo empezó el fin de semana con el accidente en los Libres 3, Hamilton logró la pole, él tenía una sanción de 5 posiciones, tal como fue la carrera, que gracias a la estrategia se situó ahí arriba. Yo creo que pensó más egoístamente en ganar la carrera que en el campeonato y igual lo paga a largo plazo al final de carrera y se acuerda de esta donde igual sí tienes que un poco achicarte y Hamilton hubiera ganado aquí, pero tú hubieras acabado segundo y Hamilton en vez de recortarte, ahora no me acuerdo cuántos puntos son, pues igual recortarte 20, pues te habría recortado 8 simplemente y estas cosas a final de campeonato, viendo cómo están cada uno con los dos, que uno comete fallos, que Hamilton posiblemente tenga pendiente una sanción por estrenar componentes extra de la unidad de potencia, etcétera, etcétera, la cosa va a estar muy igualada y estas pequeñas cosas al final del campeonato pueden balancearse hacia uno y hacia otro y para mí el error completamente de Rosberg. Pensó más egoístamente en esta carrera que a largo plazo y yo creo que ya estamos en mitad de campeonato y hay que pensar en el campeonato más que una carrera, aunque sea tu rival directo, etcétera, etcétera, pero ahí está la diferencia entre ganar un campeonato y simplemente ganar una carrera. Yo estoy de acuerdo a medias contigo. Estoy de acuerdo en que, desde luego, la culpa es toda de Rosberg en esta ocasión. Creo que llevamos 4 o 5 incidentes esta temporada entre los dos compañeros de equipo y es la primera vez. Entiendo que la culpa es de Rosberg. Lo mismo que antes decíamos que era de Hamilton, pues aquí claramente ha sido culpa suya. Pero yo le agradezco a Rosberg que lo hiciera, en el sentido de que precisamente yo creo que fue en Canadá la última vez que habían tenido un encontronazo. Y si recordáis, yo lo que comentaba en aquel momento es que Rosberg lo que no tenía que hacer era dejarse amilanar por Hamilton, ¿no? Y en aquel momento decía yo, si el tío no se aparta, se quedan los dos fuera, ¿no? Con lo cual la diferencia de puntos la mantendrían. Y en esta ocasión, Rosberg me ha demostrado que tiene la sangre, la fuerza o la rabia de decir, he tenido el fin de semana que he tenido, estoy primero y no voy a permitir que Hamilton gane de nuevo. Y que sí, que podía haber echado la calculadora y haber pensado en el campeonato tal, sería otra vez que le moja la oreja a Hamilton. Lo que sí que hizo muy mal Rosberg fue digamos, la estrategia del encontronazo. Lo que tenía que haber hecho era hacerlo de otra manera
O sea, yo no voy a explicar cómo hay que sacar a un tío de la pista, ¿no? Pero está claro que Hamilton lo sabe hacer muy bien y Rosberg está claro que o no lo sabe hacer tan bien o al menos no fue capaz en esta ocasión. No sé si me estoy explicando. Desde luego, no sé, si en vez de coger y haber sido A ver, tan, yo lo que tan al entiendo principio de la curva, lo hace en vez de chocar con el alerón contra el coche, lo hace como hace Hamilton, que rueda contra rueda o de una forma mucho más lateral, estaría utilizando las mismas armas que utiliza Hamilton y se hubiera salido con la suya. De hecho, creo que no es tan complicado. Pero bueno, cometió ese error. Yo le agradezco que haya tenido la sangre de decir, esta vez no me van a avasallar, no voy a ser yo otra vez el que, venga, abra la puerta y digo, pase usted primero, no voy a hacer eso, sino que voy a pelear por el puesto. Aparte que ya lo había dicho, creo que fue justo en la rueda de prensa después de Canadá que la próxima vez no le iba a dejar pasar, con lo cual era algo que tenía pensado. Y a mí lo que me planteo ahora es a ver qué ocurre con Mercedes, porque la que sí que tiene que estar que trina es la escudería, porque es un doblete de nuevo que pierden. En vez de tener primero y segundo dos Mercedes, han tenido un primero y un cuarto. Y no hubiera sido tan difícil que al final, no, como decías tú, no tuviesen ninguno de los dos Mercedes. Con lo cual, me da miedo que a partir de ahora empiecen a imponer las órdenes de equipo de una forma más tajante y esta lucha que tenemos entre los dos se acabe. O sea, yo no soy partidario de que los pilotos hagan conductas antideportivas, ¿no? O sea, entiendo lo que quieres decir, de que esto le da más chicha al campeonato, demuestra que Rosberg es así más pujante y tal, que Hamilton sabe pegar las tajadas así más suavecito y tal. Lo entiendo, pero yo no soy partidario de que evidentemente yo creo que estamos lejos de conductas antideportivas brutales que hemos visto en tiempos anteriores, ¿no? Yo creo que no llega tanto como lo de Schumacher y Villeneuve o tal, pero ya estamos llegando a unas... O Prost y Senna, pero ya estamos en algo próximo a eso, y yo no soy partidario de que haya conductas antideportivas ni tanto por Hamilton, ni por Rosberg, ni por Verlaine, ni por Maldonado, ni por el que haya, ¿no? Pero al margen de esto, yo creo que en este sentido que... ¿Y estás a favor de que si te las están haciendo constantemente tú respondas con la misma moneda, ya que es la única forma? Porque por un lado, en todas estas acciones que han tenido entre los dos, más o menos hemos estado de acuerdo en que eran lances de carrera y que Hamilton tal. Pero es que una cosa es que la FIA no tome cartas en el asunto porque considera eso, que son lances de carrera, y otra cosa es que la propia Mercedes no le diga nada a Hamilton, no le diga tienes que cambiar de actitud y le esté repitiendo una vez tras otro. Rosberg, la única solución que le queda es jugar exactamente con las mismas cartas que utiliza Hamilton. ¿Qué es lo que ocurre? Perdón un segundo. Que Hamilton es mucho mejor piloto, sabe hacer las cosas bien, sin que se noten, y Rosberg, como no está acostumbrado, porque es eso, es una hermanita de la caridad en ese sentido, no sabe, y la primera vez que lo intentó hacer le salió mal. A ver si aprende para la siguiente y no acaba perdiendo, siendo él el más perjudicado de estos lances, cuando normalmente, cuando es al revés, es Hamilton el que sale beneficiado. Yo sigo pensando que Hamilton es mejor piloto que, o sea, a velocidad pura, hago una vuelta yo o también, tal, yo creo que es mejor Hamilton, ¿no? Al margen de esto, yo creo que sí, o sea, yo tampoco creo que Hamilton es, o sea, a lo largo de este año haya ido ahí a machete con Rosberg hasta tal punto para que Rosberg le devuelva con la misma moneda, pero vale, acepto tu argumento de que Hamilton le ha pegado estacazos a lo largo de este año, ¿no? Si quieres Canadá fue el punto candente, ¿no? Pero yo creo que Rosberg... Barcelona, pero o sea, que yo creo que como mínimo fueron 4. Sí, yo creo que Rosberg a mí me ha demostrado que falta de ver la situación completa del campeonato, porque yo creo que Rosberg tiene armas para luchar con Hamilton, pese a esto, que te lo acepto,
tiene armas para luchar con Hamilton. O sea, porque este Gran Premio, aunque acabara segundo y dando la victoria a Hamilton, o sea, partía ya desde atrás con sanción de caja de cambios, incidente y tal, y llegó a recuperar sin muchas dificultades. Acordémonos de que Rosberg normalmente cuando tiene dificultades tiene que remontar, las pasa más canutas que tradicionalmente que Hamilton. Pues aquí en esta carrera, gracias a la estrategia, gracias a que fue muy bien, remontó bastante bien. Y aparte, Rosberg tiene que darse cuenta que Hamilton va a tener una sanción de unidad de potencia fijo, y él casi con total seguridad no. Con total... No, probablemente sean 2. O una o dos, una seguro, con lo cual tiene que contar con que Hamilton, a lo mínimo que cambie una o dos partes, va a salir último, que vale que remonte fácilmente, pero ese fin de semana ya lo va a tener un poquito cruzadito, y viendo cómo va esta temporada, pues igual se le puede cruzar de todo, igual hace la carrera del siglo y acaba ganando, pero bueno, va a tener dificultades, con lo cual ahí yo creo que Rosberg y pierdes 8 puntos hoy, pero igual mañana duermes mejor, porque al final lo que tú comentabas, la situación de Mercedes, vamos a ver cómo va todo esto, te comes reuniones que ahora hacer o no hacer, porque una cosa que puede decir Mercedes es, vale, ahora vamos a imponer nuestras órdenes de equipo y tal, y los pilotos pueden decir, paso de las órdenes de equipo, vale, y dice Mercedes, sí, no respetas las órdenes de equipo, pues voy a dejar de apretar una tuerca aquí en el motor, electrónicamente le voy a dar este mapa, y tú, piloto Hamilton tal, no vas a poder hacer nada porque el que gestiona aquí soy yo, ¿no? Puede llegar a este punto, bueno, las multas económicas no sirven para nada, y lo de bajar a alguno de los dos pilotos de la escudería es una tontería mayúscula, ¿no? Pero lo de que electrónicamente, mecánicamente le toquen las narices, por así decirlo, a uno de los monoplazas, previendo que los pilotos no acepten las órdenes de equipo predefinidas, si es que hay órdenes de equipo, que yo creo que al final las acabará habiendo, puede llegarse a esa circunstancia, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí Rosberg, si viera la situación tal como la veo yo, diría, vale, hoy pierdo 8 puntos, quedo segundo, vale, que Hamilton me ha derrotado, etcétera, etcétera, pero lo importante no es que me derrote hoy, lo importante es que le gane yo en Abu Dhabi a final de año, ¿no? Y yo creo que ahí en ese punto Rosberg se cebó demasiado en quiero ganar y tal, vale, que Hamilton se está ahí es que no es virilizando tanto tanto quiero ganar. O sea, yo creo que lo que Rosberg hizo fue decir, hasta aquí hemos llegado. O sea, no voy a pasar más por este tipo de cosas. Es decir, lo que voy a hacer es cambiar mi actitud ante este tipo de maniobras. A lo mejor también es un mensaje que le estaba mandando a la propia Mercedes, diciendo, hasta ahora Hamilton ha hecho lo que le ha dado la gana en la pista. O ponéis cartas en el asunto, o yo ya dejo de ser la hermanita de la caridad. Es decir, yo por supuesto que no estoy a favor del juego sucio, ¿eh? O sea, lo que pasa es que entiendo que si este tipo de maniobras hasta ahora no han sido sancionables, al menos a Hamilton, quizás en vez de ser Hamilton fuese otro piloto, sí que hubiera habido sanción en alguna de ellas. Pero bueno, por el momento, en teoría, es juego limpio. Son lances de carrera. No ha sido juego sucio. Porque yo, desde luego que no estoy a favor del juego sucio. Pero sí estoy a favor de que Rosberg dé una patada en el suelo y diga, hasta aquí hemos llegado. Y entonces, a lo mejor en plan puntos, en plan pura estrategia, decir, he perdido un segundo, era mucho mejor que un cuarto, desde luego que sí, a lo mejor me arrepiento, pero la actitud, es el cambio de actitud. Ya que haces algo, pues no hagas lo que hiciste, o sea, chocar... Está claro que sí. Chocas ahí un poco de aposta y tal. O sea, si haces algo, pues haz algo como hiciste, por ejemplo, en Bélgica hace... que no sé si fue aposta. Entiendo, quiero pensar que no, pero lo que pasó en Bélgica, que rozas en la rueda y haces que piche Hamilton, hace algo simulado, que alargas y tal, y una cosita de estas. No te comes el vértice en vez de la entrada de la curva, hacerlo a la salida. O a la salida, o yo qué sé, o no sé. O igual ganar el Tour rebufo, bueno, no sé, es que igual Hamilton adelanta esta curva y ya se va en la siguiente larga recta, ¿no? Con el DRS, no sé, o sea, pero lo que no es provocar el accidente con Hamilton, y encima, ya que provoques el accidente, asegúrate de que Hamilton se queda ahí en el sitio, no permitas
Ya puestos que Hamilton se vaya de rositas y encima seas tú el perjudicado, que encima te meten una reprimenda por ir con el alerón tocado, que te adelante Verstappen, que te adelante Raikkonen, y ya que provocas eso, pues ya reventar a Hamilton, ya, ¿no? O sea, ya puestos. Ya metiendo en esa película, pues ya no permitir que Hamilton se lleve la victoria, ¿no? Porque justamente en esa curva había puzolana no había puzolana, era todo zona asfaltada, con lo cual pues ahí Hamilton pues es cierto que tuvo pelín de suerte, porque vete tú, igual le pincha una rueda tal, pues también se ve perjudicado, ¿no? También ahí le sonrió la suerte, que por ejemplo no estuvo en Bélgica hace unos años y otro punto, pues aquí sí, ¿no? Salió airoso del toque, pero bueno, estuvo a punto ahí la cosa en el aero, y está claro que ahí Rosberg pues ya que hace algo más disimulado, no sé, o sea, y eso que tenía, la verdad es que la estrategia, su estrategia fue la mejor. Yo creo que fue la mejor. Es cierto que Hamilton al final con porque es otro punto a comentar, ¿no? Que a diferencia de las otras veces que llevamos los mismos compuestos, blando, super blando y ultra blando, aquí en Austria, por ejemplo, el super blando y el ultra blando tenían más problemas, duraban muchísimas menos vueltas que, por ejemplo, vimos a Canadá, a Hamilton hacer media carrera con el ultra blando. Aquí en Austria era impensable que un piloto hiciera media carrera con el ultra blando. Duraron vueltas, sí, pero lejos de media carrera, y en cambio aquí el protagonista fue el super blando, el blando, ¿no? Y Rosberg, que fue a 2 paradas, la última parte la hizo con el super blando, realmente el único neumático nuevo que le quedaba. Bueno, tenía un ultra blando, pero como digo, era tonto ponerlo. Es cierto que Ricardo lo puso, pero bueno, quedaban únicamente 11 vueltas, con lo cual eran poquitas. Y a Hamilton pues le plantaron el blando, que Hamilton se lo pregunta al ingeniero, ¿no? ¿Por qué a Rosberg le pusiste ese super blando y a mí me pusiste el blando, no? Es cierto que Hamilton pues le quedaban pocas opciones, le quedaba el ultra blando o el blando usado, y el ingeniero, no sé si os acordáis, le responde, bueno, queremos que esta es la mejor estrategia, y al final pues sí, le salió bien, porque vuelta a vuelta pues lo fue pillando. Incluso Hamilton se tuvo que pelear porque salieron por detrás de Verstappen, ¿no? Que Verstappen la verdad que sorprendió, fue a una parada, ¿no? Y tuvieron que adelantar a Verstappen o a Raikkonen, los dos. Creo que a Verstappen solo, ¿no? Al final. Tanto Rosberg como Hamilton tuvieron que adelantar a los Red Bull, a un montón de doblados en la parte final, y aún así con estas pues Hamilton apretó para coger a Rosberg, ¿no? Pero yo creo que sobre todo la primera parte de la estrategia, esa en la que Rosberg entra en la vuelta 10 y Hamilton entra en la 21, y ahí le comió toda la ventaja que a priori tenía Hamilton. Yo creo que el equipo, aparte la parada en boxes fue más rápido, la última de Rosberg, que la de Hamilton, que ahí también perdió un tiempo precioso Hamilton. Pues digamos que desde ese sentido a Rosberg le salió bien la jugada, ¿no? Solo que él propiamente provocó que Hamilton le planteara el adelantamiento tan seriamente en esa curva, porque como el propio Hamilton se encargó de decir, y se ve en las imágenes, ves como en el vértice de la primera curva Rosberg se lo come tanto que ahí pierde velocidad, y eso provoca que rápidamente Hamilton a continuación le coja el rebufo seguidamente, eso sin tener esa parte del circuito de DRS, y ahí desemboca en todo eso, ¿no? Yo creo que del accidente ya no más. Bueno, no sé si Dani quiere comentar algo. No, creo que más o menos lo habéis contado todos vosotros, y luego también los comisarios, ¿no? El tema es que Rosberg hace una trazada bastante arriesgada para cerrarle la puerta a Hamilton y se lo termina llevando por delante, y creo que sí, que obviamente tiene toda la culpa Rosberg, que tendría que haber buscado otra forma más discreta o más elegante pues de intentar cerrar esa puerta que le estaba dejando su compañero de equipo. Lo que comentabais del cambio de actitud, creo que hay unos problemas entre los dos pilotos de Mercedes, que por mucho que quieran decir que no los hay, empiezan a notarse, empiezan a aflorar,
y que esto, pues el equipo Mercedes tendrá que cortarlo de alguna manera. En casos similares que hemos tenido en los últimos tiempos, el problema que teníamos entre Max Verstappen y Carlos Sainz Jr. pues se resolvió cambiando a uno de los equipos de la marca a otro equipo. En este caso Mercedes no podría pasar de la misma manera, tendría que hacer un cambio de cromos con otro equipo o directamente quitar a uno de los dos, cosa que no creo que vaya a ocurrir. Habrá que estar pendiente de cómo van solventando esto, pero es que además, claro, si decides ir a por uno de los dos pilotos, en el sentido de, bueno, este es el favorito, o sea, aunque lo cumplan, ¿a quién eliges ahora? Porque Rosberg está, si no recuerdo mal, solo 11 puntos por encima de Hamilton, ¿no? Están muy igualados. Y el que va por detrás, que es Hamilton, es el que más títulos tiene y el que más méritos ha hecho a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, con lo cual es un tema complicado y que seguramente va a volver a explotarle la cara a Mercedes en las próximas carreras. Y esto hay que sumarle de que en el resumen de Baku creo que dije que Rosberg ya tenía la renovación de Mercedes por 2 años. Está casi hecho, pero falta la firma aún falta la firma, con lo cual aún las cosas pueden cambiar. Y pese a todas las circunstancias que se ha dado aquí en Austria, dicen desde el equipo de que no, esto no va a cambiar nada y tal, pero oye, esto puede cambiar. Esto al final es como la relación entre Rosberg y Hamilton, que no sé a quién quieren engañar, porque los pilotos se llevan bien hasta que dejan de llevarse y solo te llevas bien cuando uno se va a correr bicicleta y el otro sigue corriendo Fórmula 1. Entonces, como no competimos uno con el otro, nos empezamos a llevar más bien, mejor, ¿no? Pero que Rosberg y Hamilton no se llevan bien, es que eso salta a la vista. No hay que ser el premio Pulitzer de hacer una investigación ahí gruesa para llegar a esa conclusión, creo yo, ¿no? O sea, está claro que hay circunstancias donde se salta más a la vista, que un piloto se lleva mal con su compañero, pero aquí lo saben tapar un poquito mejor que en otras relaciones, pero está claro que se llevan mal y hasta es natural que se lleven mal, porque los dos están buscando el mismo objetivo, que es ser campeones del mundo, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que Rosberg aún tiene que finiquitar, firmar la renovación de contrato, pues oye, esto de cara a una negociación de que ponga un 0 o no ponga un 0 y tal, pues oye, ejercerá algo, ¿no? Hamilton ya tiene palabra o tal, y es cierto que Rosberg pues tampoco tiene mucho margen de maniobra para ejercer presión, porque Mercedes ya cuenta con un piloto top, Hamilton, y el resto de escuderías ya tiene un piloto no top. le des vueltas y Sí. Se van a quedar los dos. O sea, Sí, pero no, se van a quedar es los que... dos, pero Toto Wolff, ¿viste el gesto después de que se produce el incidente? Pinchan a Toto Wolff y da ahí un tal, que yo también lo diría, ¿no? Que quiero Joder, pero es que es normal. es normal, pero ya no es la primera vez que pasa. ¿Y por qué no tomamos cartas en el asunto anteriormente? Pero yo creo que lo están dejando en la mano de los pilotos. Ellos confían en que entienden que no hay que chocarse, pero es que al final son pilotos y hoy es Rosberg, mañana igual el que provoca el incidente es Hamilton físicamente. Hasta ahora no lo ha provocado, pero igual es él. Y oye, pues esto, insisto, se lo están dejando en manos de los pilotos, que de momento guay, porque nos permite ver situaciones como esta, ¿no? En otras circunstancias, pues igual veríamos un Schumacher Barrichello férreo como en la época de Ferrari, pero bueno, de momento se lo están dejando en manos de los pilotos y en Barcelona se le escapó, no sé cómo acabaría la carrera, pero posiblemente una victoria, y si tal, un doblete, y aquí un doblete, porque seguro que acababa en doblete, ¿no? Y ya se le empiezan a escapar cosas. Los rivales achuchan, o sea, no es como en el 2014 de que iban tan sobrados que venga, vamos a permitirles luchar, como pasó en Bahrein en 2014, que si se tocan, tienen algún problemilla, pues no pasa nada. Pero aquí ya los rivales achuchan un poquito, ¿no? Y tal, pues tampoco tienen tanto margen de maniobra. Yo creo que al final, porque los pilotos, por mucho que digan sí, vamos a obedecer las órdenes del equipo, al final les tocará apretar las tuercas mecánicamente o electrónicamente del coche y decir, mira, a partir de la vuelta 30, el que va primero es el que gana, me da igual sea Rosberg, sea Hamilton o tal.
Y si no te gusta, pues yo aquí desde el box aprieto un botón y tu motor baja 70 caballos y te fastidias. Sí, bueno, yo ya digo, o sea, del accidente y de tal, creo que ya hemos comentado suficiente, pero a mí lo que sí que me gustaría es lo que decías de la estrategia que había tenido Mercedes. Realmente, creo que la estrategia buena era la de Hamilton. Y de hecho, cuando Hamilton intenta el undercut y Rosberg lo que hace es sacar el neumático super blando, a mí me extrañó. Dije yo, ahí va. ¿Y por qué no le copia justo la estrategia Es que al propio Hamilton? no tenía otro blando. Justo, y esa es la razón. O sea, la razón de que Rosberg pusiese el super blando es que al iniciar la carrera solo tenía un juego de blandos. Y a lo mejor, si esto se lo dicen a Hamilton, cuando pregunta por radio por qué no me habéis puesto el mismo neumático que a Nico, pues yo creo que era lo que le tenían que haber dicho y hubieran dejado tranquilo toda la carrera, porque de hecho aún le daba vueltas tras haber acabado. Y realmente eso, la estrategia buena era la del blando. Si nos fijamos, prácticamente todos los pilotos fue el neumático que partió el bacalao aquí. Sí, sí. O sea, hablando aquí, el que tenía más blandos, pues era el que se llevaba más el mejor gato al agua, ¿no? Es cierto que la Mira bacalada... Verstappen. Mira Verstappen, que desde la vuelta 50 15... y muchas sí, vueltas. eso sí. Sí, se metió Verstappen. También Raikkonen, que también se metió las suyas. Aparte que Raikkonen, el blando, ya venía usado. Eran 2-3 vueltas, pero ya venía usado. Bueno, ya hablando de Verstappen, la verdad es que al final Verstappen, genial. Por ejemplo, cuando lo van a pasar los dos Mercedes, todos sabemos que lo van a pasar, tanto Rosberg como Hamilton sabemos que van a pasar a Verstappen, pero oye, al menos le complicó un poquito la vida a los dos, ¿no? O sea, dices tú, vale, ya sé que te van a pasar, pero no se le pongas ahí un pasillo, venga, va, pasad, que mi lucha es con Raikkonen, ¿no? No sé si en algún momento Verstappen y Red Bull creyeron que era posible la victoria, pero al menos Verstappen, ¿sabes? Puso algo de oposición, ¿no? Estamos en otras circunstancias con otro piloto, otra escudería igual y decía, venga, va, que pasen, que mi lucha es con Raikkonen y que ya sé que no voy a ganar, ¿no? Pero Verstappen, oye, que me adelanten. Y en ese sentido, pues tuvo, la verdad, es muy buena carrera, no salió de arriba, de posición de adelante y al final consiguió un podium segundo que igual gracias a Rosberg, al final no, pues igual era la victoria, ¿no? Si eliminara a Rosberg también a Hamilton. Pero bueno, el segundo puesto está muy bien y una vez más Raikkonen no puede con Verstappen y la verdad es que no entiendo... Raikkonen es que casi no puede ni con Baton. Ni combate, ¿no? Esa es otra, ¿no? Al principio de la carrera, las 7 vueltas, anda que no tardó vueltas. Las 7 vueltas que le cuesta a Raikkonen adelantar a McLaren, ¿para vosotros qué es? ¿Signo de la mejora de McLaren o es signo de que Raikkonen pues está fuera, caput? Yo no sé si sería también un poco intentar aguantar los neumáticos. Puede ser. No sé, si os fijáis, Raikkonen fue de los que estiró bastante la Sí, fue a una parada. Entrada. Sí, fue a una parada y eso le exigía ser un poquito más condescendiente con la primera parte, vale, pero sí, iba es que era un con McLaren. Neumáticos usados, además. Es que además todos, le pasa a Raikkonen a Baton y Baton automáticamente le pasan los Red Bull, o sea, o sea, ya empiezan a pasar, ¿no? Pero Raikkonen tarda 7 vueltas, aparte con DRS. O sea, desde la vuelta 2, Raikkonen ya tenía DRS y una tras otra, no lo consigue adelantar, ¿no? Y en un circuito en el que pues no era precisamente un circuito que le vaya bien a Honda. Claro, con lo cual yo imagino que como todo será una mezcla de las dos, ¿no? Que en el caso específico del McLaren de Baton, a diferencia del de Alonso, aquí sí que estuvieron más atinados McLaren y Ferrari y Raikkonen pues menos, ¿no? Una mezcla de los dos factores, lo que provocó que a Raikkonen le costara tanto adelantar a Baton, y aún así Baton acabó sexto, creo que fue, ¿no? O sea, tampoco está mal, teniendo en cuenta de cómo vemos a McLaren, pues acabar sexto, pues está bastante bien.
Y Además, un sexto peleado, o sea, sí, porque bueno, está el luchando abandono con de de tú a Vettel, tú, sí. pero oye, que uno de los 6 primeros en teoría caiga tampoco es tan raro en una carrera, ¿no? Con lo cual, No, no. digamos que no ha sido de casualidad este sexto puesto de Baton. Sí, hablando de Vettel, el que obró mal otra vez con la estrategia fue Vettel y Ferrari. Yo creo que se pasaron de tuerca con la primera parte de carrera Vettel, y de hecho creo que al finalmente Ferrari ha dicho que la causa del reventón del neumático de Vettel fue el exceso de kilómetros. Y bueno, es que Raikkonen paró en la 22 y creo que Vettel iba por la 26 o 27 cuando le revienta el neumático, y yo creo que ahí se pasaron de La tuercas. 26, en la 26 debió de ser, ¿eh? Sí, sí, se pasaron Porque en la de 26 entraron eso. 4 pilotos a cambiar neumáticos, con lo Mm. cual fue por el safety. Se pasaron de tuerca. Aparte, ya el viernes, insisto, ya el viernes vimos graining, incluso vimos blistering en los ultra blandos y tal. O sea, para ver blistering es que los neumáticos no duran mucho, ¿no? Y ahí creo que es cierto que por primera vez vimos a un Ferrari ir a una parada, o sea, tomar un camino diferente a, por ejemplo, lo que tomaron Mercedes. En este sentido fue diferente y tal, ¿no? Ya partiendo del el tiempo el mejor tiempo que marcaron en la Q2, ¿no? Que es con el neumático que sale en carrera. Los Mercedes lo hicieron con el ultra blando, y tanto los Red Bull y Ferrari con el super blando, ya poniendo la predisposición de la estrategia para ir a una parada si fuera posible, ¿no? Pero yo creo que ahí con Vettel se pasaron de tuerca y al final pues le acabó reventando en las narices, y Vettel pues adiós. Si tenía opciones o quería tenerlas, pues incluso Vettel las va a pasar canutas pues para quedar por delante del campeonato de Raikkonen. Sí, sí, es que realmente, no sé, estoy mirando ahora y el único que aguantó tantas vueltas con el super blando fue Grosjean, pero con la diferencia de que Vettel estaba utilizando un neumático usado y Grosjean o sea, aguantó también 26 vueltas, pero con uno nuevo. Con lo cual, Ferrari se la jugó mucho ahí. Y no es la primera vez. Sí, no, no El, es la el, primera el vez. problema es, bueno, lo que ya comentábamos el año pasado, ¿no? Que Sí, que no el avisa, ¿no? neumático no muestre, claro, muestras de deterioro y que sea zas, de golpe y porrazo, ¿no? Porque de hecho hasta creo que los tiempos que estaba haciendo Vettel Estaban no bien, sí. eran No era un desastre, menores. dices, si me reventa el neumático por desgaste, por exceso de kilometraje, dices, guau, el Vettel debía estar dando unos tiempos de pena. Y no. Al igual que le pasó en el caso de Bélgica, pues estaba haciendo unos tiempos, no los mejores, pero consistentes, ¿no? Para la estrategia que estaba planteando, y eso, no avisó, reventó y adiós carrera y adiós todo, ¿no? Y bueno, otros Comentar la carretera de pilotos, Sainz, ¿no? Que sí, para la mí fue carrera un de Sainz. carrerón impresionante. O sea, ojalá Sainz, yo tengo ganas de Sainz, de que haga una carrera de estas, pero no para quedar octavo, sino para meterse en el podium, ¿no? Porque yo, o sea, lleva ya varios carrerones, pero siempre es eso, es peleando tal, o sea, me gustaría mucho que alcanzase el podium en una de estas, porque es que a la mala suerte se le unen complicaciones en los pit stops, 2 remontadas que tuvo que hacer en esta carrera. Y no sé, cuando decimos que Sainz es un grandísimo piloto, creo que no es en balde. O sea, lo está demostrando. Lo que pasa es que es una pena que al final los puestos que alcanza pues no sean de relumbrón. Yo Pues insisto, eso, creo que le sigue faltando la flor que tiene Verstappen. O claro. sea, Verstappen tiene la habilidad para, pues eso, llegar, hacer una victoria, ahora quedar segundo, y Sainz, que puede ser tan rápido como Verstappen, pero le falta eso, esa flor para decir, venga, va, hoy podio, y ala, conseguirlo. ¿Que tiene potencial para hacerlo? Sí, sí, pero pues eso, en clasificación pinchas, los pit stops no son los mejores, el motor Ferrari pues ya No, no es está que sean haciendo los polvo, mejores, es que en uno de ellos perdió 10 segundos. pues eso, o sea, O sea, 10 segundos en un pit stop. te ponen una unidad de potencia nueva y tu jefe dice que no, no, la cambiamos para asegurarnos de que no va a tener problemas, y a las primeras de cambio le revienta el motor, pues ya apaga y vámonos. O sea, sí,
otra vez le tocó remontar y suerte que a diferencia de Kvyat que tuvo que abandonar, que bueno, otra vez un fin de semana para olvidar para Kvyat, aquí por lo menos Sainz consiguió acabar, y en los puntos. Y en los puntos, ¿no? Otro que consiguió acabar fue Verlaine, que gracias a que a Pérez le fallaron los frenos y abandonó en la penúltima vuelta, y también abandonaron Alonso y Hülkenberg en la parte final de la carrera, pues eso hizo que Verlaine subiera, que ya estaba haciendo una carrera muy buena, en torno al 12º así, pues gracias a esos abandonos y Verlaine pescó un punto que vale, no es el Manor igual que el Marussia que llevaba Bianca, que aquello era un desastre en comparación al Manor que lleva ahora, pero oye, sumar un punto para el Manor sigue siendo motivo de celebración, que así fue, lo celebraron como si fuera ganado, como hubiera ganado, y eso provoca que Sauber esté en una situación más difícil de la que ya estaba, ¿no? Porque son los últimos y encima ahora con diferencia de puntos con respecto a un Manor que parece que van hacia arriba, y vamos a ver, porque en teoría también parece que Sauber está saliendo de esos problemas financieros. Creo que incluso se habla de que alguien lo va a comprar o algo así. El caso que dicen que ya están saliendo y que traen novedades técnicas, y vamos a ver. Esa lucha también va a ser interesante. ¿Quién va a ser el último, no? Porque ahora con Verlaine y consiguiendo el punto para Manor, pues Sauber, bueno, si quiere salir ahí, pues exige a Sauber puntuar sí o sí. Uh-huh. También de destacar, imagino, que os sorprendería un poco, a mí al menos me sorprendió un poco, que vuelve a puntuar Haas, lo que también creo que es un resultado buenísimo para la escudería, y no sé, ¿qué más de comentar sobre la carrera? Sí, Kvyat, que un desastre total absoluto. O sea, yo creo que este hombre está ya más fuera de Toro Rosso que dentro. Sí, o sea, de hecho tiene pinta de... No sé si va a seguir en la Fórmula 1, pero tiene un Toro Rosso casi con total seguridad de que no va a continuar. Y si os parece, con el podium, y volviendo al tema de Hamilton-Rosberg, yo no entendí los pitos a Hamilton. O sea, para mí, o sea... si en el supuesto de que Hamilton hiciera algo deportivo, pues tampoco lo pitaría en el podio, ¿no? Pero en este caso Hamilton no tenía ninguna culpa, y para mí fueron estúpidos la gente que pitó a Hamilton en el podio. Y además de eso, se dio la circunstancia que en este Gran Premio quien hizo las entrevistas en el podio fue la enviada especial de Movistar, Noemí de Miguel, que la verdad, por un lado, Noemí de Miguel tiene que mejorar su nivel de inglés, y después tiene que dejar de hacerle preguntas de catálogo del IKEA a los pilotos, ¿no? Porque preguntarle a los tres, tanto a Hamilton, Verstappen como Raikkonen, ¿cómo te sientes? Pues oye, para eso que pontate en un robot, pues ¿cómo te sientes? Y lo único en lo que estuvo un poco avispadas es reaccionando a lo que le estaba sucediendo a ella en ese momento, que es cierto que también le tocó bailar con que la gente empezó a silbar a Hamilton en el podio, ¿no? Y lo único que estuvo un poco avispada es a preguntarle a Hamilton, ay, mira, que aquí te están silbando, ¿tienes algo que decir? Fue lo único un poco estuvo acertada, ¿no? Porque en el resto, preguntarle a Hamilton cómo te sientes así de partida, cuando lo más natural es, oye, Hamilton, el incidente de Rosberg, ¿qué opinas? Así nada más llegar, ¿eh? No, eso se lo preguntó a la segunda ronda, ¿no? Ya cuando... O sea... Por un lado, los pitos para mí sin sentido, y por otra parte, pues Noemí Miguel, vale, guay, pero se puede hacer mejor. Desde luego no fueron lógicos. O sea, si no estás de acuerdo con algo, pues simplemente no lo aplaudas. Hazle un poco, digamos, el vacío, pero es como, además, si fuese habitual, pero normalmente no suceden estas cosas en la Fórmula 1, ¿no? Por regla general, al menos cuando están en el podio. Entonces, pues sí que dio muy mala imagen, desde luego, la afición austríaca en este sentido, ¿no? Imagino que todos, claro, habrá muchísimo fan de Rosberg, de cualquier piloto alemán, entiendo. Claro, Hamilton, las circunstancias de la carrera no ayudaron,
pero es que Hamilton en esta ocasión no se le puede reprochar nada, al revés. Combativo como siempre, dándolo todo, una carrera que en teoría le iba a ir todo de cara, se encuentra segundo. No sé, nada que reprocharle a Hamilton y eso. O sea, en estos casos, el que queda mal no es el ofendido, sino el que ofende, ¿no? Con lo cual, pues mira, que les den a los austríacos, pensará Luis, ¿no? Bueno, ya con esto, pues ya sin tiempo para reflexionar mucho, pues ya tenemos Sí. ahora el Emma, Gran Premio de... Sí, Emma, antes de entrar en ese gran premio que tenemos en ciernes, si te parece, repasamos la clasificación, cómo está. vale, sí, perfecto, genial. Vale, pilotos, que ya lo tengo delante aquí. Nico Rosberg mantiene todavía la primera posición con 153 puntos. 142 tiene Lewis Hamilton en segundo. Hay esos 11 puntos de diferencia entre los dos pilotos de Mercedes. En tercera posición está Sebastian Vettel, empatado con 96 puntos con el cuarto, que es Kimi Räikkönen, su compañero de equipo. En quinta posición tenemos con 88 a Dani Ricciardo. Sexta, Max Verstappen, el otro Red Bull, con 72. Ya está cogiendo Max Verstappen a Dani Ricciardo. Valtteri Bottas es séptimo con 54 puntos. Octavo es Sergio Pérez con 39. 38 tiene en novena posición Felipe Massa. Décimo Román Grosjean con 28 puntos. Un décimo es Daniel Kvyat con 22, los mismos que Carlos Sainz, que es decimosegundo. Nico Hülkenberg es decimotercero con 20 puntos. Luego decimocuarto es Fernando Alonso con 18. Jenson Button es decimoquinto con 13 puntos. Y luego ya vienen pues Kevin Magnussen, que es decimosexto con 6 puntos. Pascal Wehrlein es decimoséptimo con 1 punto. Y decimoctavo es Stephen Van Dorn con 1 punto. Siguen sin puntuar todavía Esteban Gutiérrez, Joylon Palmer, Marcus Ericsson, Felipe Nasser y Rio Arianto. En cuanto a equipos, destacado Mercedes en primera posición, 295 puntos. En segunda posición está Ferrari con 192, seguido en tercera posición de Red Bull con 168 puntos. Y un poquito más por debajo de estos dos equipos está Williams en cuarta posición, 92 puntos. Quinto es Force India con 59 puntos. Toro Rosso es sexto con 36. 32 tiene McLaren Honda. 28 tiene en octava posición Haas. Noveno es Renault con 6 puntos. En décima posición está MRT Mercedes con 1 puntito. Y undécima posición Sauber con 0 puntos, que todavía no ha puntuado. Y como decía Emma, se acerca el Gran Premio de Gran Bretaña en esta recta, digamos, final de la primera mitad del campeonato. 5 semanas, 4 carreras, y lo que nos ocupa ahora es eso, el Gran Premio de Silverstone, que se disputa este fin de semana. Volvemos a tener un horario, bueno, volvemos no, en esta última carrera ya lo tuvimos, un horario europeo, como siempre, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí, hay una pequeña variación porque ya sabemos que en el Reino Unido hay una hora de diferencia con respecto a España península, no Canarias. El caso es que los libres, el viernes son a las 11 de la mañana, los segundos libres a las 3 de la tarde, el sábado, perdón, los terceros libres a las 11 de la mañana, la clasificación ya horario normal para nosotros en la península 2 de la tarde y la carrera a las 2 de la tarde. Y en cuanto a lo interesante, porque el DRS es las mismas zonas habituales que hasta ahora vimos en Silverstone, ¿no? La primera zona entre la curva 5 y 6 y la segunda zona entre la 14 y 15, 2 puntos de detención diferenciados claramente. Lo interesante son los neumáticos, ¿no? Pirelli lleva aquí a Gran Bretaña la gama más dura, duro, medio, blando, y los equipos mayoritariamente han elegido compuesto medio y sobre todo blando, ¿no? Algunos, por ejemplo, Sauber opta por 9 blandos, otros, por ejemplo, por decir alguno, Force India opta por 6 de blando y equilibrar más
su elección con 4 medios, 3 duros, y hay otros que prefieren los medios, como por ejemplo también Mercedes, ¿no? Que llevan tanto Hamilton como Rosberg uno de duros, 5 medios y 7 blandos, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, los Ferrari, que llevan, tanto Vettel y Raikkonen llevan 2 duros, 3 medios y 8 blandos. Vamos a ver cómo se da la carrera, ¿no? O sea, cuál va a ser el compuesto preferido. Por ejemplo, aquí en Austria vimos que el preferido fue el blando, a diferencia de los otros grandes premios donde se llevaron la misma gama, ¿no? Donde vimos que este era el neumático a prescindir. Pues aquí en Austria resulta que fue la llave de la victoria. Y aquí en Silverstone, no sé vosotros qué creéis, ¿no? También depende mucho de si va a llover, no va a llover. Ya sabemos aquí cómo nos estamos en Silverstone, porque igual llueve, no llueve, y esto cambia totalmente la película. Pero así a priori parece que igual el medio puede tener su importancia en carrera y dependiendo de, pues esto, si hay graining, no hay graining, de las temperaturas, pues igual hasta el duro, que igual es durísimo una roca, pues resulta que al final te abre las puertas de un buen resultado. Hombre, yo mirando así lo que han escogido los diferentes equipos, me mola. Me mola que la estrategia, mirando simplemente esta tabla de Mercedes, sea muy distinta a la de Ferrari, ¿no? Porque claramente Ferrari ha apostado por el blando, solo lleva 3 medios, mientras que Mercedes, aunque solo lleva un blando menos que Ferrari, lleva 5 medios, ¿no? Con lo cual, digamos, si al final el neumático importante durante todo el fin de semana es el medio, Mercedes tendrá las de ganar, entiendo, ¿no? Sin embargo, si es el blando, pues ese juego que tiene de más Ferrari probablemente le dé cierta ventaja, ¿no? O sea, claramente son diferentes, ¿no? Las estrategias, porque como sí. del duro solo... Viendo cómo actuaron aquí en Austria, yo igual tiendo a pensar de que Ferrari podría ir a una parada, intentar a una parada, sobre todo porque tiene esos duros que le podría hacer vueltas por un tubo, y en cambio Mercedes, viendo lo que pasó aquí, igual van a más a 2, que le puede salir bien porque como tienen más ritmo a priori que los Ferrari, pues pueden compensar esa parada extra, ¿no? Pero bueno, esto claro, puede cambiar. Esa diferencia de 5 medios Mercedes y solo 3 medios Ferrari, pues sí, al lo mejor final... lo mejor de todo es que veamos algo que no habíamos visto hasta Austria, ¿no? Que haya diferencia, o sea que si tú te pones ultra blando, vale, vas a ir más rápido, pero te va a durar 3 vueltas. Si pones el blando vas a ir un poquito más lento, pero te va a durar más, ¿no? A diferencia de lo que vimos en Baku, de lo que vimos en Canadá, de lo que vimos en Mónaco, que tú ponías el ultra blando o el super blando, y la única diferencia es que el super blando duraba 2 vueltas más que el ultra blando, porque el tiempo por vuelta era casi calcado, ¿no? O sea que en este sentido que sí, vale, está bien que uno igual dure más vueltas que otro o lo que sea, pero que haya diferencias de tiempo, o sea que uno que ponga el blando pues vaya más rápido que lleve el duro, clarísimamente, o sea, que haya diferencias claras, no que esto sea, aunque veamos al final también una parada, 2 paradas, pero que veamos movimiento y que, oye, si la carrera se decide en la última vuelta, como por ejemplo en Austria, yo firmo a una parada y que el ganador ya haga media carrera con el mismo compuesto. Y a ver si no llueve o que llueva, yo ya no sé qué decir. Hombre, no sería raro que lloviese. No sé exactamente cuál es la predicción, pero siendo Gran Bretaña no sería extraño, ¿no? Esta temporada hemos tenido muy poquitas carreras en lluvia, yo creo que solo una. Pues Mónaco, ¿no? Y aún así, pero en Mónaco no llegó a llover. De todas formas, lo que más tuvimos fue clasificación en mojado, más que carrera, ¿no? Si es sí. que, ahora no recuerdo si es que tuvimos carrera muy mojada. Yo es que juraría que solo hubo una carrera en mojado. Lo que pasa es que ahora mismo tampoco me acuerdo.
Bueno, sí, Mónaco, fue Mónaco, claro, fue Mónaco, tío. Sí, jolín, la dichosa salida de no sé cuantísimas vueltas detrás del safety Ah, car. claro. Fue Mónaco, sí, 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 sí. No, lo que estamos viendo esta temporada igual es un fin de semana variado, ¿sabes? Con lluvias igual el viernes o el sábado y, como decís, en Mónaco que fue el domingo. Entonces ahí sí que estaba viendo, pues, si es el sábado hay sorpresas en clasificación, si es el domingo, pues tenemos una carrera un poquito distinta y si es el viernes, pues los equipos salen más perjudicados, porque no pueden hacer esos dos entrenamientos que tendrían el viernes con unas condiciones que al final son las que van a ver las que va a haber en la carrera. Y después, como esto llega pegado a Austria, vamos a ver las consecuencias del, del conflicto, ¿no? Hamilton-Rosberg, ya no solo su relación entre ellos, sino cómo va a actuar el equipo, ¿no? Yo leí ahora en Autosport, creo, versión alemana, que han tenido una reunión en Brackley y en principio han hablado, etcétera, pero no han impuesto órdenes de equipo. Pero bueno, algo van a tener que hacer porque estando todo el día Gran Premio sí, Gran Premio también, dándose piñazos, tocándose, pues no mola para el equipo, ¿no? Con lo cual yo creo que así de partida imagino que optarán por el típico, oye, el que cruce la primera vuelta primero es el que va a ganar la carrera. O una cosa así por el estilo, ¿no? Como en su momento hicieron Senna y Prost o otros parejas de pilotos. Algo así un poco salomónico. Y se juegan un poco la carrera más que en la propia carrera en clasificación, ¿no? El que se haga primero de los dos, pues es el que opta mejor estrategia en carrera y así. Bueno, no, faltan ya pocos días para que lo descubramos, por suerte. Está interesante ahora mismo. Estamos en un punto interesante del campeonato, bajo mi punto de vista. Pues sí. Sí. Y ahora, con eso que enlazamos ahora a carreras, pues más interesante que se va a poner, Juan. No sé si queréis añadir alguna cosa más, si no podemos ir ya haciendo el cierre. Entiendo por vuestro silencio que no. Pues nada, dejamos aquí este episodio en el cual pues hemos hablado del Gran Premio de Austria, hemos hablado del Gran Premio de Gran Bretaña y os emplazamos al siguiente en el cual os contaremos lo que haya pasado en Gran Bretaña y que ya pues vamos a comprobar, pero yo creo que tenemos una semana de por medio en la cual no tendremos Gran Premio, pero luego retomaremos con el de Hungría y el de Alemania, que serán pues los otros dos grandes premios que cierran estas 5 semanas, digamos, fuertes de la Fórmula 1 del mes de julio. Un placer haber estado con todos vosotros y simplemente recordaros desde Vox.es, es la página donde nos podéis encontrar, donde tenemos el centro neurálgico de Desde Boxes y ahora mis compañeros os recordarán cómo contactar con nosotros con las redes sociales y por medios más tradicionales, entre comillas, en formato electrónico. Un saludo y hasta luego. Pues sí, un medio tan tradicional como puede ser el correo electrónico. Si nos queréis enviar cualquier email con vuestra opinión, vuestro punto de vista, hacedlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Nos queda una semanita para Gran Bretaña, que pasará pronto, y nada, en 7 días más o menos, o quizá menos, de nuevo con vosotros. Hasta luego. Y esos medios sociales para encontrarnos pues son Twitter, en el que somos @desdeboxes, y en Facebook nos encontraréis en la dirección facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera.